En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques existía una leyenda oscura que llenaba los corazones de los habitantes de miedo y cautela. Se decía que al anochecer, cuando el sol desaparecía más allá del horizonte y las sombras se alargaban, el mal se manifestaba en una forma temible y hambrienta. Según la leyenda, si alguien dejaba comida en la mesa al caer la noche, despertaría a una entidad maligna conocida como el Devorador. Esta criatura, señalada por su apariencia fantasmal con una figura demacrada y ojos hambrientos, acechaba en la oscuridad en busca de aquellos que no respetaban la antigua tradición del pueblo. Entre los más jóvenes del pueblo predominaba el escepticismo, pero las historias de los mayores suscitaban un escalofrío en sus almas. Sin embargo, un grupo de amigos decidió poner a prueba la veracidad de la leyenda. Llenos de valentía y curiosidad, decidieron dejar comida en la mesa de uno de sus hogares al anochecer. La casa se sumió en un silencio ominoso mientras la noche caía sobre el pueblo. Los amigos, emocionados y nerviosos, permanecieron juntos en la habitación, esperando ver si las historias eran solo cuentos de viejas. Conforme las sombras se hacían más densas, un escalofrío recorrió la habitación. Los candelabros comenzaron a oscilar y las puertas crujieron. De repente, un viento gélido trajo consigo un sonido siseante, como si algo maligno acechase en las sombras. Y allí, en el umbral de la habitación, surgió la figura temible del Devorador. Sus ojos brillantes y hambrientos se posaron en la comida que había sido abandonada en la mesa. Sin decir una palabra, avanzó lentamente hacia ella, deleitándose con su presa. Los amigos, atónitos y dominados por el terror, retrocedieron hacia la pared, sin poder apartar la mirada de la entidad. Podían sentir una maldad indescriptible emanando de ella, una presencia infernal que los llenaba de un profundo horror. Justo cuando el Devorador se disponía a consumir la comida, uno de los amigos tuvo un estallido repentino de lucidez. Recordó una antigua leyenda adicional que afirmaba que la incineración de un objeto sagrado podía repeler al Devorador. Sin pensarlo dos veces, agarró un crucifijo que reposaba cerca y, con todas sus fuerzas, lo arrojó hacia la criatura. En ese momento, un destello cegador llenó la habitación y un grito desgarrador resonó en el aire. Cuando se disipó la luz, el Devorador había desaparecido, reducido a cenizas junto con la comida abandonada en la mesa. Los amigos se encontraban exhaustos pero aliviados de que la criatura oscura se hubiese ido. Desde ese día, el pueblo se aferró aún más a la antigua tradición de nunca dejar comida en la mesa al anochecer. La leyenda del Devorador se convirtió en una advertencia constante, recordando a todos los habitantes el peligro que acechaba en la oscuridad. Aunque pareciera una historia de miedo, esa noche los amigos comprendieron que la leyenda era más que una fábula espeluznante. Habían sido testigos de la manifestación de una entidad maligna y aprendieron que, a veces, las historias de terror pueden tener un trasfondo de verdad que no debe ser ignorado.